Los datos constituyen uno de los activos más valiosos y a la vez más frecuentemente atacados dentro de una red. Por ello deben protegerse en todos sus estados, en reposo, en tránsito y en uso. Existen múltiples métodos que pueden implementarse con este fin. Las restricciones geográficas son técnicas de control de acceso basadas en la ubicación física del usuario, dispositivo o sistema que intenta interactuar con los datos. Se aplica mediante tecnologías como cercado geográfico o geofencing. Es la definición de perímetros virtuales alrededor de ubicaciones físicas específicas. Cuando un dispositivo cruza dicho perímetro, se aplican políticas de seguridad que pueden permitir, denegar o registrar el acceso a datos. Este enfoque es útil para limitar el acceso a información sensible únicamente desde zonas seguras o jurisdicciones aprobadas. La geolocalización hace uso de mecanismos como GPS, direcciones IP, triangulación de redes móviles o señales Wi-Fi para determinar la ubicación aproximada del usuario o el sistema. Con esta información se aplican restricciones dinámicas de acceso según la ubicación detectada. Estas medidas pueden integrarse como sistemas de gestión de identidad y acceso IAM, firewalls de próxima generación NGFW y plataformas de control de políticas para reforzar la seguridad en función del contexto geoespacial. Aunque mejoran la protección, su efectividad puede verse limitada por el uso de redes privadas virtuales VPNs o proxies que falsifiquen la ubicación. La encriptación implica aplicar algoritmos criptográficos para codificar la información de modo que solo sea legible por quienes poseen la clave de descifrado correspondiente. Puede aplicarse a los datos en reposo, en tránsito o en uso. La solidez de la protección depende del algoritmo criptográfico, el tamaño de la clave y, de manera crítica, de las prácticas seguras de gestión de claves, ya que una mala manipulación de las claves puede socavar completamente la encriptación. Para los datos en reposo, la encriptación puede implementarse en múltiples capas, a nivel de disco, de sistema de archivos, de base de datos, etc., para garantizar una defensa en profundidad. En sistemas de alta seguridad, la encriptación suele implementarse utilizando algoritmos simétricos por eficiencia, por ejemplo, AES-256, y algoritmos asimétricos, por ejemplo, RSA-4096, con criptografía de curvas elípticas, para el intercambio seguro de claves y la autenticación. Los esquemas de encriptación híbridos combinan ambos para lograr confidencialidad, integridad y rendimiento. Para los datos en tránsito, la encriptación suele complementarse con protocolos seguros como TLS versión 1.3 o IPsec, que también proporcionan autenticación y verificación de integridad. En la imagen se muestra el resultado de encriptar un texto usando AES-256 con Cipher Block Chaining y una contraseña. El hashing es un método criptográfico que transforma una entrada, por ejemplo, un texto, en una salida de longitud fija conocida como valor hash. Este proceso es determinista. La misma entrada produce siempre la misma salida y está diseñada para ser irreversible. A diferencia del cifrado, el hashing no protege la confidencialidad, sino que garantiza la integridad y la autenticidad de la información. Esto es fundamental en el almacenamiento de contraseñas, en combinación con SALT, la verificación de integridad, las firmas digitales y las cadenas de blockchain. Ya que algunos algoritmos se consideran obsoletos hoy día, como el MD5 y SHA-1, se recomienda usar algoritmos como SHA-2 y SHA-3, que son más adecuados para entornos que requieren alta seguridad. En la imagen se observa el hash que le hice a un documento PDF de varias páginas. Esos valores de hash no van a variar mientras el documento no sea alterado. En Internet existen muchos portales que permiten practicar con hashes. Echa un vistazo. El enmascaramiento de datos sustituye elementos sensibles por caracteres ficticios o genéricos, preservando el formato, pero ocultando el contenido real. Su propósito es reducir la exposición en entornos no seguros, como desarrollo, pruebas o vistas parciales. A diferencia del cifrado, el enmascaramiento no requiere claves para revertir el proceso, pues no está pensado para encriptación, sino para ocultamiento temporal.
Este método es típico en el uso de las tarjetas de crédito, en donde nunca se imprimen en los recibos de pago el número completo de la tarjeta, como en el ejemplo, donde solo se muestran los últimos cuatro dígitos del número, 5432, y todos los demás se enmascaran con asteriscos. La tokenización, por otra parte, reemplaza datos sensibles por tokens, que son identificadores únicos sin valor intrínseco fuera del sistema. Estos tokens se vinculan a los datos originales mediante una tabla de referencia segura, una lookup table. A diferencia del cifrado, el token no se genera matemáticamente a partir del dato original, lo que reduce el riesgo de exposición si se compromete la base de datos tokenizada. Aquí hay un ejemplo. En un hospital se tokenizan los datos personales de los historiales médicos antes de entregarlos a un grupo de investigación que quiere cuantificar las enfermedades más comunes en un grupo de edad. Anonimización. La anonimización consiste en eliminar o transformar elementos identificables para impedir su vinculación con individuos específicos, cumpliendo principios como los establecidos en el GDPR. Las técnicas más comunes son tres. Generalización, que consiste en reducir la precisión de los datos. Por ejemplo, la fecha 12 de marzo de 1985 pasa a ser solo 1985. Supresión, que consiste en eliminar atributos sensibles, como el nombre completo en un conjunto de datos médicos. Y la sustitución, que consiste en reemplazar datos reales por valores ficticios manteniendo el formato. Este script en Python utiliza el método de sustitución, reemplazando nombres completos con etiquetas genéricas como nombre 1, y el método de generalización, reduciendo las fechas de nacimiento a solo el año. No utiliza supresión, ya que no se elimina ningún campo de datos por completo. La pseudonimización es un enfoque relacionado pero distinto, en el que los identificadores directos, como nombres, números de identificación o direcciones de correo electrónico, se sustituyen por seudónimos o códigos, y la relación entre los datos originales y los seudónimos se almacenan en un conjunto de datos independiente y protegido de forma segura. Esta separación reduce el riesgo de identificación directa, pero no lo elimina por completo. A diferencia de la anonimización, los datos pseudonimizados se clasifican como datos personales según el Reglamento General de Datos, ya que es posible la reidentificación si la tabla de correlación o los datos contextuales adicionales se ven comprometidos. Por ejemplo, para una base de datos de ensayos clínicos, este código sustituye los nombres reales por códigos únicos y guarda la relación original en una tabla separada, simulando el almacenamiento seguro que caracteriza la pseudonimización bajo el reglamento GDPR. Sin embargo, si se accede a la tabla lookup, se puede obtener el conjunto de datos originales. La ofuscación en protección de datos se refiere al proceso de alterar, codificar u ocultar deliberadamente elementos de los datos para dificultar su interpretación o ingeniería inversa, conservando al mismo tiempo su valor operativo o estructural. A diferencia de la anonimización o la pseudonimización, la ofuscación no elimina necesariamente la posibilidad de reidentificación, sino que busca aumentar el esfuerzo que requieren las partes no autorizadas para extraer información significativa. Ejemplo, en un archivo de configuración de software que contiene claves API, estas podrían almacenarse en un formato codificado en base 64, combinado con sustituciones de caracteres adicionales, de modo que en la inspección directa del archivo no se revelen las credenciales reales. Si bien esto no impide que los datos sean permanentemente recuperables, crea una barrera adicional que ralentiza o disuade a los atacantes. La segmentación de datos implica distribuir la información en áreas separadas de la red para minimizar el impacto potencial de una brecha de seguridad. Esta estrategia es especialmente eficaz contra ataques tales como el movimiento lateral y el escalamiento de privilegios, en los que los adversarios intentan desplazarse entre sistemas o elevar sus derechos de acceso tras una intrusión inicial. Hay varios tipos de segmentación. La segmentación lógica, que usa redes virtuales VLANs y políticas de acceso para separar datos por tipo o función. La segmentación física, que ubica los datos en servidores o centros de datos distintos, con controles independientes.
y la segmentación por contexto, que separa entornos como producción, desarrollo y pruebas para prevenir exposición innecesaria. Este enfoque está alineado con prácticas de microsegmentación y el modelo de Zero Trust o confianza cero. Restricciones de permisos. Las restricciones de permisos son mecanismos de control de acceso que determinan quién puede visualizar, modificar, eliminar o compartir datos. Se basan en asignar privilegios específicos a usuarios, grupos o equipos según su rol, nivel de autorización o la sensibilidad de la información. Hay cuatro modelos comunes de control de acceso. Control de acceso basado en roles. Control de acceso basado en atributos. Control de acceso discrecional y control de acceso obligatorio. Estos modelos se implementan junto con listas de control de acceso ACLs, que definen reglas sobre qué entidad puede realizar acciones específicas sobre un recurso. En sistemas operativos se aplican a usuarios o grupos. En redes, filtran tráfico en función de direcciones IP, protocolos o puertos. Aplicar correctamente estos controles siguiendo el principio de privilegio mínimo reduce el riesgo de accesos no autorizados y facilita el cumplimiento de normativas como la ISO IS 27001, que establece un marco para gestionar la seguridad de la información mediante un sistema de gestión, o el NIST SP 800-53, que define controles técnicos, administrativos y físicos para proteger sistemas de información de organizaciones críticas.